esta es nuestra primera grabación. Eh, pues hay unos motivos por los cuales como que me impulsaron a hacer esto, ¿cierto? Y hay cuatro cositas que quiero tocar pues en esta primera grabación. Eh, una de las primeras cosas que quiero traer, bueno, los motivos inicialmente son, pues no sé si recordemos que en los cultos de los martes hemos estado como tratando de hablar del apocalipsis y de esas cosas, ¿cierto? Entonces, pues había una hermanita que decía que qué chévere era que de pronto los más cercanos, los más allegados supieran estas cosas, ¿cierto? Pero entonces yo pensaba, pues realmente, pues hoy en día tenemos más facilidades que antes y hoy en día existe la internet, los videos, ¿cierto? Y de pronto, si hay interés en mi vida, de por lo menos buscar, conocer a Dios, ¿cierto? Pues va a haber una iniciativa primero de parte mía, ¿cierto? Y ya hoy en día no tenemos excusa porque pues ya existe la internet. Cada uno de nosotros tenemos la facilidad de tener una Biblia en nuestras casas, que eso antes no existía. De hecho, pues en el Antiguo Testamento tenían que asistir a la sinagoga si querían escuchar alguna frase de la palabra, de los rollos que habían en ese entonces en la sinagoga se leían. Y hoy en día pues vea la facilidad que tenemos cada uno de nosotros de adquirir conocimiento, de leer la Biblia, ¿cierto? Entonces, realmente dentro de mí yo decía, pues no hay excusa. Ese pues fue uno de los motivos que me llevó a hacer como este tipo de podcast o grabación de audio, no sé, como una especie de audiolibro mientras de pronto la gente va en el transporte o sí, pues por el motivo de que de pronto puedan escuchar. Entonces, uno de los motivos fue eso. Y entonces, como tal, otro de los motivos que me llevaron pues a tomar la decisión de querer grabar, ¿cierto? Es como tal, pues yo leía, digamos, la parábola de los talentos, ¿cierto? Donde a uno se le dio cierta cantidad de talentos, ¿cierto? A uno 10, al otro 5, al otro 3, ¿cierto? Y el que tenía el talento, hubo uno que tenía un talento y pues tuvo miedo y lo escondió, ¿cierto? Entonces pues yo entre mí reflexionaba y decía, pues ¿cuál de los tres seré yo? ¿Cuál de los escenarios seré yo? ¿Será que soy el que tengo el talento y lo entierro? ¿O será que soy el que tengo 3 talentos, 5, 10? Bueno, independientemente. Ese fue como una de las motivaciones, ¿cierto? Y pues también pues con el deseo de que los que están cercanos a uno pues sean los que de pronto también pues escuchen un poquito de la palabra, de pronto los familiares, los amigos, bueno, en sí esos son como los motivos que me llevaron a como tal iniciar como este tipo de grabaciones o podcasts, como se llama hoy en día. Y pues ya inicialmente es como eso. Entonces pues como primer tema, como estamos hablando, ya que hoy tenemos más facilidades de adquirir conocimiento, pues yo reflexionando entonces decía, bueno, con tantas cosas que se ven en las noticias de que todos estos escenarios de guerra, de que la venida del Señor cada vez está más cerca, ¿cierto? Entonces, yo como título a esta introducción de esta primera grabación le puse eh, las revelaciones a esta generación. Entonces le puse así. Entonces, ¿qué quiero hablar? Pues que simplemente la idea de hablar de lo que vamos a hablar hoy, mami, porque estoy aquí grabando con mi mamá, porque somos parte de la Iglesia Primitiva Poder del Espíritu Santo, y en esta primera grabación pues me está acompañando ella. Y el motivo de la grabación pues simplemente es que vea que nosotros somos escogidos somos la generación escogida a la cual
Dios decidió empezar a revelarnos, ¿cierto? Ciertas cosas, ¿cierto? Y para ello, pues quería basarme en Efesios 3. Entonces, sí, por favor. ¿Crees que? Vamos a leer todo el 3, ahí lo vamos leyendo un poquito. Bueno, vamos a leer en la dirección del Espíritu Santo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que con otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño y que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales es vuestra gloria. Listo. Entonces, pues bueno, como tal, inicialmente tenemos que saber que Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, ¿cierto? Entonces cuénteme, ¿qué sabe usted de Pablo, mamá? Bueno, de Pablo, de que fue llamado el apóstol a los gentiles, que fue ejemplo en medio de los que muchos se convirtieron, dando testimonio del Señor Jesucristo, y hablando del Señor, y a través de que él comienza a desarrollar su ministerio, pues él empieza a escribirle a los nuevos creyentes, animándolos a perseverar, y a medida que él va avanzando en su vida cristiana, pues se vuelve como ese ejemplo que, a pesar de la persecución, de la lucha, de las dificultades, pues él anima a los creyentes a perseverar hasta la meta. Entonces la vida de Pablo es muy bonita y me llama mucha la atención los viajes misioneros extendiendo la palabra del Señor. Ok, entonces Pablo era un fariseo, ¿cierto? Así es. Y tuvo un maestro que era Gamaliel, ¿cierto? Sí. Entonces también vemos que Pablo era un experto de la ley judía y era muy celoso de las tradiciones que se hacían en ese entonces, de sus antepasados, ¿cierto? Y de hecho tuvo un momento en el que persiguió a la iglesia, ¿cierto? Y a raíz de eso, pues, él tuvo como un encuentro con Jesús, donde él le decía que por qué lo perseguía, ¿cierto? Y a raíz de ese momento, pues, hubo un cambio en la vida de él. Y vea que pasó de ser menos a ser más, a ser una persona muy clave y uno de las bases en las cuales hoy en día pues muchos evangelios fueron escritos, ¿cierto? Y aquí lo que queremos tocar es que, por ejemplo, acá en el versículo 3 que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿cierto? Entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vea lo importante que dice acá, que el secreto no se reveló en otras generaciones, pero nosotros hoy en día ese secreto nos fue revelado y Dios nos le plació, ¿cierto? Que nosotros fuéramos partícipes primeramente de la gracia, ¿cierto? Porque entendemos que nosotros como creyentes, como cristianos, que nos dicen, ¿cierto? Pero realmente
ninguna religión va a salvar, ¿cierto? Las religiones de hecho dividen mucho en las casas, en las familias, la religión divide mucho, pero las personas que realmente creen en Dios o en Jesucristo, Señor, que vino y murió por nosotros, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que no se trata de una religión, que se trata de un cambio en la manera de vivir, se trata de un cambio de primeramente en la manera de vivir y segundo en nuestras actitudes, ¿cierto? Porque la persona que tiene un encuentro con Dios como tal nunca vuelve a ser la misma, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, de que la persona que tiene un encuentro con Dios jamás vuelve a ser la misma, pues simplemente ahí entra Dios en la vida de cada quien, ¿cierto? Quien le da la oportunidad de entrar, porque esa es otra de las razones que en Apocalipsis 3:20, donde nos dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Busquémoslo y leámoslo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor hace la invitación cordialmente, ¿cierto? Para que nosotros le permitamos primeramente entrar en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces cuando nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestro corazón, Él lo que hace es ir transformando a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? Primeramente Él hace la invitación, luego entra en nuestras vidas, hace un cambio y pues finalmente hoy en día digamos que somos mejores que el día anterior. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha pulido, ¿cierto? A cada uno de nosotros y nos ha hecho mejores y creo que el ideal sería cada día parecernos más a Cristo, ¿cierto? Que ese es el ideal, es el prototipo a seguir. Cada día pues no sé si usted lo piense o lo medite, qué tanto usted se parece a Dios. Entonces no, es algo que deberíamos tener en cuenta. Entonces, primeramente, ese era algo que quería tocar, que Dios primeramente nos hizo partícipes de su gracia, ¿cierto? Y ese secreto se lo reveló al apóstol Pablo y posteriormente a los gentiles, posteriormente a los judíos y hoy en día nosotros también a través del internet, a través de la Biblia, podemos analizar y entender que Dios nos ha hecho partícipes de su divina gracia, ¿cierto? Entonces ve acá, este secreto no se lo dio a los antepasados, por ejemplo, a Abraham, por ejemplo, a Moisés, por ejemplo, a David, ¿cierto? Este secretico estaba bien guardado, eh, de hecho, cuando Jesús vino, el diablo no sabía. ¿Por qué cree que no sabía que por ejemplo, a través de su muerte podríamos ser partícipes de su gracia? ¿Sí? ¿Por qué cree? Porque pues si el diablo hubiese sabido que Dios o Jesucristo venía a la tierra y a través de su muerte tendríamos una promesa no solo para los judíos sino para todos nosotros, pues yo no creo que el diablo lo hubiera matado, ¿o sí? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sí, porque desde cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, dio ahí una profecía, ¿sí? Busquémosla en Génesis, donde dice que tú le herirás, él te herirá en el carcañal y tú le herirás en la cabeza, ¿sí? Que puso enemistad acá. Dice aquí Génesis 3. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Yo creo que desde ese momento hace comparación aquí a cuál simiente, pues la simiente del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces por eso es que el diablo sí sabía que, por eso es que él a través de las generaciones ha atacado la simiente, ¿sí? Porque él sabe que va a venir alguien
¿Que lo va a herir en dónde? El carcañal. En la cabeza. Y tú le herirás en el carcañal, dice, entre tu simiente y la simiente. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Sí? Entonces, ahí habla de cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Él vino, ¿sí? Por eso durante la generación, durante toda la historia, Él ha tratado, ¿sí?, de que no se cumpla esa promesa. Él atacó las genealogías, atacó los linajes, ¿sí? En Abraham, en Isaac, en Jacob. Y porque Él sabe que va a haber uno que lo va a herir en la cabeza. Pero sí, es decir, si el diablo hubiese sabido que a través de la muerte de Jesús esa gracia iba a ser expandida a los gentiles, a nosotros, por ejemplo, ¿será que el diablo lo hubiera matado? Porque íbamos a ser partes de una gloria mucho mayor de la cual no éramos partícipes en ese momento, porque antes de que Jesús muriera, nosotros los gentiles no, pues por ejemplo, no éramos parte de las promesas. Pero esas promesas que le hicieron a los judíos pasaron a nosotros porque el Señor nos insertó en su ramo de olivo original, ¿cierto? En el momento en que Jesús muere, pues dio su vida por todos nosotros y gracias a eso es que somos partícipes de la gracia y Dios nos dio y nos prometió salvación y vida eterna, ¿cierto? Entonces ese es como el punto, o sea, el Señor sí o sí, por su divina e infinita misericordia, porque realmente no merecemos realmente eso, nos hizo partícipes de esa gracia. Y vea que acá dice que ese secreto no se le dio a las otras generaciones, sino el primero que supo eso fue Pablo, ¿cierto? Ese secreto se lo dio inicialmente a Pablo y después dice que lo dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelaba a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero ¿quién revela sus secretos? Ahí mismo lo dice, el Espíritu Santo es el encargado de revelar esos secretos y esos misterios a quien considere que deben ser revelados, ¿cierto? El versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ahí lo que ya había dicho, que a través de eso, el Señor, las mismas promesas que algún día le hizo a Abraham, a David, a todos aquellos antepasados, también pasaron a ser promesas para nosotros, ¿cierto? Entonces dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces aquí el versículo 8 dice, a mí que soy menos, entonces está hablando Pablo y dice, se siente menos, ¿cierto? Me imagino que por su pasado, por todo lo que él pensaba, porque primero era perseguidor de la iglesia y después pasar a ser uno de los líderes ahí dentro de la iglesia que primitiva inicialmente, ¿cierto? Dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, ¿cierto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces ese era uno de los puntos que quería tocar inicialmente aquí en Efesios 3, y es que Dios nos hizo partícipes de su gracia, ¿cierto? Pero así mismo como Dios nos hizo partícipes a nosotros, entonces yo pensaba, nosotros también tenemos que hacer partícipes a otros de esa gracia, ¿cierto? Y es uno de los motivos por los cuales empecé como la grabación, porque también veía, digamos, en redes sociales, por ejemplo, hay un TikToker por allá en España y el hombre predica el evangelio y ha habido hartos que me han llamado la atención porque habla con personas y dicen que realmente nunca habían escuchado el evangelio, y a mí se me hace sorprendente que en pleno siglo XXI, donde tenemos tecnología, donde tenemos lo que es la internet, ¿cierto?
YouTube, TikTok, Facebook, todas estas redes sociales por las cuales yo veo que montan predicaciones, yo veo que montan memes relacionados con Cristo. Y hay personas que allá en España, donde este hombre graba, y decían que nunca habían escuchado de que alguien les predicara el Evangelio. Entonces yo digo, bueno, pues es como increíble, ¿cierto? ¿Y qué estoy haciendo yo? Por lo menos para poder ayudar para que esos poquitos que quizás no han conocido de Dios, para que esos poquitos que quizás quieran abrirle su corazón a Dios, pues puedan tener un encuentro, un conocimiento, ¿cierto? Con Él. Entonces, esto es como también uno de los principales motivos, ¿cierto? También vemos que el Señor revela sus secretos y a Daniel inclusive le reveló un secreto. Vamos allá a Daniel 2 y leamos el 27 y 28. ¿Sí? ¿27 y 28? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Listo. Entonces aquí el contexto era un sueño que el rey Nabucodonosor había tenido en ese entonces, pero nadie había podido revelarse. Dice acá el 27 que ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le habían podido revelar el secreto al rey, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que confirmar que el único que revela los secretos es Dios, ¿cierto? Y a través del Espíritu, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero vea que también hay algo importante que dice acá, que entonces dice el 28, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que había de acontecer en esos días, en los posteriores días, ¿cierto? He aquí un sueño, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí Daniel le dio esa revelación de lo que significaba el sueño y cuál fue el sueño que tenía en aquel entonces, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es quien revela esos misterios, ¿cierto? Pero también el diablo utiliza, digamos, a las personas e influye en ellas, ¿cierto? Para que de pronto se desvíen del camino, para que de pronto cierren su corazón a Dios, ¿cierto? Y no le den como esa oportunidad de orar en cada una de sus vidas, ¿cierto? Entonces, para ello, simplemente quiero que vayamos también a 1 Corintios 2:6. ¿2:6? Sí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo, que perece. Ok, entonces, para poder entender los secretos de Dios y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, es necesario que dice ahí que madurez. Sí, dice, Otra vez, léalo otra vez. está interesante el 7 también, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Entonces, aparte de Dios revelar los misterios, cada vez que nosotros vamos a Dios y empezamos a descubrir la palabra, primeramente nos da sabiduría, dice ahí, ¿cierto? Y dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿cierto? Entonces, de pronto,
para poder empezar a entender las cosas de Dios hay que adquirir cierta madurez, ¿cierto? Y a través de que adquirimos cierta madurez, pues el Señor mismo nos da dando sabiduría. Y dice que no es sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿cierto? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, ¿sí ve? Lo que hablábamos ahorita, que si el diablo yo creo que hubiese sabido que matando al Señor Jesús hubiésemos sido partícipes y coherederos de esa misma gracia, pues yo creo que antes hubiera hecho lo imposible por no matarlo, ¿cierto? Porque entre más retardara la promesa, pues simplemente creo que él habría armado un plan o algo para no dejar que su divino plan y perfecto se llevara a cabo, ¿cierto? Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿cierto? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, ¿cierto? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de Dios? El Espíritu del hombre que está en él, ¿cierto? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios es quien conoce también los misterios, los secretos, todo lo que el Señor ahí en su mente pues tiene ahí preparado, ¿cierto? Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces todo esto que hablamos, ¿cierto? Lo que hemos adquirido en el transcurso de los años, todo esto realmente no es sabiduría humana, sino es palabra de Dios que es inspirada y la plasmó en esa palabra y en esa Biblia que cada uno de nosotros tenemos, porque hoy en día usted la tiene física, la tiene virtual, ¿cierto? Hoy en día es mucho más fácil. Ahora hay audiolibros que es donde leen la Biblia, ¿cierto? En audio, porque no todo el mundo o no les gusta leer, o de pronto las personas ciegas, que de pronto ellos lo escuchan, ¿cierto? O de pronto uno cuando va en Transmilenio, pues a uno le gusta más escuchar, si escucha uno música, pues también escuchar la lectura de la Biblia, o muchos se van escuchando prédicas, bueno, en sí. Pero entonces es entendiendo que no es sabiduría que proviene del hombre, no es sabiduría humana, sino es sabiduría que viene de Dios, es sabiduría que proviene del Espíritu Santo, porque todo eso que nosotros hablamos, que nosotros estamos enseñando en el día de hoy, no lo sabíamos, ¿cierto? Cuando éramos más niños, ¿qué conocimiento teníamos? Muy poco. Muy poco y nulo, pero a raíz de los años, por ejemplo, cuando uno está en primero, segundo, tercero, va ascendiendo y va adquiriendo conocimientos. Entonces, de la misma forma, a raíz de que nosotros vamos explicando la palabra de Dios, leyéndola, pues el Señor nos va dotando de ese conocimiento. Y dice acá, dice, sino con el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras de enseñanza por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Entonces vea, acá hay una contraparte. Les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque para él son locura. Entonces significa, por ejemplo, las personas que de pronto no entienden la Biblia, ¿cierto? O las personas que de pronto leen la Biblia y piensan que todo esto fue un mito, un cuento de hadas, ¿cierto? No la entienden. ¿Por qué? Pues porque para ellos son locuras. ¿Por qué? Porque pues no tienen el Espíritu de Dios todavía presente, y de pronto cuando uno es nuevo, ¿cierto? Y va viendo esas cosas, uno al inicio no entiende, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo y uno le da la oportunidad a Dios de conocerlo, de leer la Biblia, ¿cierto? Pues Dios le va transformando a usted el entendimiento, ¿cierto? Y le va dando pues, como tal un discernimiento de espíritu para que usted pueda, lo que no entienda, le va pidiendo a Dios que lo ayude a entender, y a raíz de eso pues usted va adquiriendo conocimiento, sabiduría, y lo que no entendía pues pasará a entenderlo a su debido tiempo, ¿cierto? Porque pues como lo mencionábamos, adquiriendo conocimiento en la vida, ¿cierto? En el colegio, ¿cuántos años estudiamos? De primero a quinto. 11 o 12 años. Bueno, de primero a quinto es como la educación primaria, ¿cierto?
La educación básica va como de sexto a 11 acá en Colombia, porque en otros países no sé cómo sea, pero pues bueno. Y después pasamos a un conocimiento ya universitario, ¿cierto? Hay carreras que duran hasta 10 años, 12 años, y después hay unas especializaciones, maestrías, posgrados, bueno, todo deriva y todo es con un debido tiempo y con un debido proceso, ¿cierto? Entonces, de la misma forma el Señor, para con cada uno de nosotros y mientras vamos preparándonos, ¿cierto? Pues de la misma forma el Señor nos prepara a través de los años y con el tiempo nos va ayudando a entender cosas que quizás no entendíamos, ¿cierto? Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender porque sean de discernir espiritualmente, ¿cierto? Usted necesita que el Espíritu Santo primero habite en usted para que le ayude a entender lo que no entiende y le ayude a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Porque también es entendible de que hay personas que simplemente vienen a aprovecharse de la gente, de pronto personas que han tenido malas experiencias con la religión, ¿cierto? Porque les han sacado la plata, porque los han robado, bueno, todas estas cosas, pero vea que es necesario inclusive también tener el Espíritu de Dios inclusive para saber discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, lo que es de Dios, lo que edifica, ¿cierto? Porque mucha gente de pronto cree que estar con Dios o hablar con Dios simplemente es recibir profecía y a través de la profecía ver el futuro y qué viene para mí de bueno, ¿cierto? Pero realmente no es eso. Estar con Dios o inquietarse por estar con Dios es tener un vínculo, una relación donde yo entiendo primeramente que hay un ente sobrenatural, ¿cierto? Que controla todas las cosas, ¿cierto? Porque pues ver la creación de día y ver todas las cosas que en su momento Dios hizo es algo increíble y es algo que va más allá de nuestro entendimiento, ¿cierto? Y por ende hay una mano que sostiene todo lo que hoy en día vemos, porque todo funciona con tal perfección, ¿cierto? Nuestro cuerpo funciona perfectamente, la vida inclusive funciona perfectamente, ¿cierto? El sistema solar inclusive está preparado perfectamente para que se sustente la vida en la Tierra, ¿cierto? Entonces tiene que haber una mano que sostiene todas esas cosas, tiene que haber una mano más arriba de nuestro entendimiento, ¿cierto? Porque digamos que esa es como tal la definición de Dios. La definición de Dios significa que las leyes físicas de este mundo, ¿cierto? No lo afectan. Eso es como la definición de un Dios. Las leyes de este mundo no aplican para él. Y simplemente él, por su divina voluntad, él quiso crear todo lo que hoy existe, ¿cierto? Y para ello pues tenemos que tener como ese el espíritu de Dios que habita en nosotros para poder entender las cosas que de pronto no podemos entender, ¿cierto? Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿cierto? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice ahí el versículo 16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea algo importante que dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, nosotros podemos entender de pronto la mente de Dios, cómo funciona, cómo obra, cómo actúa. Yo creo que no. ¿Usted qué piensa? No. ¿Cierto? Yo creo que el hombre discierne o el conocimiento del universo. Yo creo que la raza humana o la humanidad conoce de pronto el 1 o el 2% de todo el conocimiento que pueda tener el cosmos del universo. Pero el conocimiento absoluto de todo, de cómo funciona, de los planes, pues Dios tiene un conocimiento muy amplio y ha decidido revelarnos a nosotros poco a poco. Lo veíamos ahí que a Pablo le reveló una cosa, veíamos ahí que a Daniel le reveló otra, ¿cierto? Y día a día pues el Señor a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos revela, ¿cierto? Entonces ese era un segundo punto que quería tocar ahí, que para que el Señor nos revele misterios debemos adquirir primeramente madurez y primeramente a entender que de pronto no todos van a aceptar, digamos, de pronto que hay un conocimiento más allá que de pronto nosotros a ciencia cierta no podemos entender o digerir tan fácilmente, ¿cierto?
la forma en la que Dios interactúa con nosotros, vamos a Mateo 13, para revelarnos estos secretos o la forma en que hablaba con nosotros, ¿cuál era, según Mateo? ¿Qué recuerdas? Sí. Pero hablaba de otra cosa, de lo que nos enseñaba. ¿Se acuerda todas esas enseñanzas como Mateo que nos dio? ¿Cómo se llamaban? Exacto. Entonces el Señor hablaba con nosotros por medio de parábolas. Entonces lea Mateo 13:9. Versículo... Leamos el 9, a ver qué nos habla. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí. ¿Qué más dice ahí adelante? Es que no estoy seguro si era el 9 o el 13. Porque por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuál es ese? El 13. 13:9. 13:13. Okay. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Listo, entonces el 13:9 nos dice algo muy chistoso y curioso. A ver, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Entonces dice acá el 10, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas, cierto? Pues ellos preguntaban. Él dice, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. O sea, Dios ya les había dado un conocimiento a ellos ya llevaban en teoría un tiempo de ministerio, ¿cierto? Y Dios ya les había revelado, me imagino, que ciertos secretos. Pero entonces ve aquí a los gentiles y a las personas de afuera, cuando empezó su ministerio, dice: mas a ellos no les es dado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque todavía no tenían primero la facilidad de tener una Biblia, no tenían internet, ¿cierto? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿cierto? Entonces esto va a más a relación y aplica, ¿cierto? Porque a lo que yo escucho, pero es como lo que entra por un oído y sale por otro, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ser efectivo para mí, para yo poder entender, digamos, estas parábolas? ¿Qué tendría que hacer yo? Disponer el corazón. Exactamente. Y primero eso, ¿qué más? La actitud, ¿sí? De tener una actitud de querer. Si uno no quiere, si no hay disposición, pues Dios no puede obrar. Él es un caballero. Y acá dice que el corazón del pueblo se había engrosado y por eso oían pesadamente y habían cerrado sus ojos, ¿cierto? Para que lo que vean con los ojos, para que oigan con oídos, pero el corazón no entiende y no se conviertan, y dice ahí la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, mientras la persona no disponga el corazón, mientras la persona no tenga una actitud correcta, pues va a ser difícil. Y más que eso, que la gente lee la Biblia como quien lee cualquier libro, ¿cierto? Que de pronto lee y no entiende y dice: yo no entiendo. Entonces cierra y se va para, no sé, a un salmo que de pronto son más fáciles o son más apropiados para ciertos momentos, ¿cierto? Que de pronto mucha gente tiene abierta la Biblia en el Salmo 91, en el Salmo tal, bueno. Pero pocos se inquietan por profundizar en el estudio de la Biblia, en profundizar en esas parábolas, ¿cierto? ¿Qué quería decir Jesús en ese momento, en ese entonces, con esas parábolas, ¿cierto? No sabemos profundizar, y vea que ahí dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, ¿cierto? Como el que oye una prédica y oye por oírla, o en el momento le gusta, o es simpatizante, porque hay gente que le gusta las prédicas cristianas, o hay gente que le gusta la alabanza, ¿cierto? Pero pues dice que acá: oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y no solo en aquel entonces,
En ese entonces Jesús estaba hablando al pueblo judío, ¿cierto? Pero en este tiempo yo creo que el corazón del pueblo está igual. El corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿cierto? Y hace unos días se celebró la Copa América y por ahí salió un pastor dando como una oración antes de empezar la Copa América. Y esto en TikTok, toda la gente que no, que por qué hacían esto, que por qué mezclan la religión con el fútbol, que no sé qué. Entonces vea que el corazón de la gente realmente está así, el corazón de la gente se ha engrosado. Dice que con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Y yo los sane, dice así el Señor. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, ¿cierto? En ese entonces los apóstoles eran privilegiados, porque vea lo que dice, que muchos desearon ver y no lo vieron. Me imagino, por ejemplo, acuérdese de sus antepasados, su padrino Abraham, su hijo Isaac, David, ¿cierto? Todos estos, Salomón, inclusive hubieran, yo creo que hubieran hecho lo posible por ser partícipes de poder ver a Mesías, inclusive en este tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros también hubiese dado lo posible por convivir con él y poder ver esos milagros que él hizo, ¿cierto? Pero en ese entonces, pues ellos sí fueron privilegiados de eso. Pero bueno, la conclusión ahí en este pasaje es que el Señor inicialmente nos habla a nosotros a través de parábolas, pero no debemos oír por oír, sino profundizar directamente en la palabra de Dios, porque a través de la profundización, de la reflexión que Dios nos habla en su palabra, pues a través de eso su Espíritu Santo habla en nuestros corazones, nos transforma y nos cambia. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también, ¿cierto?, que de pronto hay decisiones que uno tiene que de pronto van a acarrear consecuencias, ¿cierto? El hecho de yo cerrar mi corazón, como lo hablaba ahí el Señor en Mateo 13, dice que como cerramos nuestro corazón, ¿cierto? Es como todo en la vida diaria, ¿cierto? Una acción pues tiene una reacción, y obviamente cuando uno toma una mala decisión va a tener posibles consecuencias de esa elección que uno ha hecho, ¿cierto? Entonces pues vamos a leer Romanos 16, 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que me ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero el que ha sido manifestado ahora, y el que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, y a la gloria mediante el Señor Jesucristo. Entonces vea que este conocimiento se dio a conocer a la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, ¿cierto? Pero pues bueno, cada uno tiene su libre elección de a quién servir, ¿cierto? Pero pues esas decisiones nos van a acarrear consecuencias, ¿cierto? De pronto muchos tienen consecuencias como enfermedades o bueno, qué sé yo, tantas dificultades que pasan en el mundo diario, pero pues no están viendo la consecuencia principal, que cuando uno muere, nada de lo que uno tiene se va a llevar, y que hay una vida después de la muerte, que el Señor nos prometió vida eterna, y que en la otra vida pues lo único que vamos a estar condenados es al sufrimiento y al castigo eterno, ¿cierto? Porque dice allí en Apocalipsis, en el 20:11, que ahí todos vamos a tener un juicio, ¿cierto? Todos vamos a compadecer ante el juicio final, y vamos a responder por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo.
¿cierto? Entonces es importante que no cerremos nuestro corazón ahí, como nos decía el Señor ahí en Mateo, sino que abramos nuestro corazón y que le permitamos a Dios entrar, porque estamos en tiempos difíciles donde usted prende las noticias y escucha cosas terribles de guerras, de enfermedades. Esto de los feminicidios acá en Colombia está disparado, ¿cierto? No solo aquí en Colombia, me imagino que en otras ciudades, veamos que allá por allá en México la cosa de los cárteles, la guerrilla, todo eso está, cada vez va de mal en peor, ¿cierto? Entonces, pues es momento de voltear nuestra mirada al Creador y darle la oportunidad a Dios que nos ayude a entender, porque todo lo que hoy vemos, el día de mañana se puede acabar, porque es entendible de que como cristianos esperamos que el Señor regrese, ¿cierto? No sé si de pronto muchos lo sepan, pero como cristianos esperamos que primero el Señor regrese, y antes de su regreso, pues nosotros esperamos como un rapto, ¿cierto? Y después de ese rapto viene la segunda venida, ¿cierto? Y no sé si muchos lo saben, pero pues hay gente que no sabe, hay gente que inclusive se sueña con estas cosas y no sabe qué es lo que se sueña, ¿cierto? Porque dice que el Señor va a revelar en los últimos tiempos, va a los jóvenes, a los niños, va a dar visiones, ¿cierto? ¿Visiones de qué? De que pronto está su venida, visiones del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, ¿cierto? Y mucha gente se sueña esas cosas, pero no sabe qué se sueña. Muchos lo toman por juego, muchos toman a Dios por juego, y pues esas decisiones finalmente van a acarrear como tal consecuencias no solo para la vida de la persona, sino a nivel familiar, ¿cierto? Porque yo le estoy negando a mi familia, digamos, el derecho de por lo menos conocer a Dios, ver que Dios no es solo religión y tengo que ir a una iglesia, ¿no? Sino es algo que va mucho más allá, pero eso se construye. Eso es como cuando uno tiene una pareja, uno tiene que construir una relación, un matrimonio. ¿Cómo se construye? Con sacrificio, con esfuerzo, con diálogo, con tiempo. Uno invierte tiempo, ¿cierto? Que es lo más importante, porque uno puede recuperar muchas cosas. La plata va y viene, y la plata uno la puede recuperar en cierto modo, pero el tiempo uno, ¿cómo lo recupera? Uno no puede recuperar el tiempo. Entonces, pues eso era como lo que tenía inicialmente para compartir en esta primera sesión de este podcast. No sé si su merced quiera decir algo más o profundizar en algo. De que esos misterios están, la palabra del Señor dice que los secretos son para el Señor, pero las cosas reveladas son para sus hijos. Entonces, hay cosas que el Señor va a estar revelando, y cómo las revela a través de su palabra, ¿sí? De esa búsqueda, de esa comunión. Entonces, si usted algo no entiende, si algo le cuesta, aquí lo hablamos en esta tarde, y es la guianza del Espíritu Santo. La necesidad, el abrir el corazón, el tener la intención de conocerlo a Él, para que Él nos enseñe y adquiramos esa madurez y nos dé esa sabiduría para entender todas las cosas que de pronto en el momento no entendemos. Entonces eso es como lo que quería aportar. Listo. Para la próxima sesión, ya tenía también en el tema escogido, y vamos a hablar de las recompensas, porque pues hablamos de los misterios ahorita, pues una cosa ahí superficial, ¿cierto? Entendiendo de que primeramente Dios ya empezó a revelar los misterios desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y nos dejó ese manual de instrucciones que es la Biblia, inicialmente para que lo vayamos discerniendo, escudriñando, y Dios nos va a ir quitando las vendas de pronto de muchas cosas, ¿cierto? Porque de pronto el diablo lo que quiere es tener nuestro entendimiento entenebrecido, y que siempre vivamos esclavos al pecado, a la desgracia, a la maldición, ¿cierto? Pero a través de la Biblia el Señor va abriendo nuestro entendimiento primeramente, y el Señor va a estar revelando a cada uno de nosotros, pues, no sé, diferentes secretos o misterios que Él tiene de pronto ahí entendido. Y para la siguiente sesión lo que vamos a hablar es de qué nos espera en el cielo, qué recompensa nos habla en el cielo, porque la Biblia nos habla de recompensas, ¿cierto? ¿Como cuáles? La corona
nos habla de esa corona de vida, nos habla de las moradas, ¿cierto? A las iglesias, de hecho en el mensaje a las iglesias que habla allí, se les da una recompensa, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. No sé si escogemos dos iglesias y las vamos digiriendo, las vamos ahí explicando a poquito y vamos a hablar de las recompensas que el Señor prometió en su momento y por lo cual estamos luchando hoy en día, porque si nosotros que somos creyentes o creemos en Dios, ¿cierto? Tenemos que tener presente de que hay unas recompensas al final de todo esto. Cuando el Señor vuelva y regrese, pues a cada uno, según la medida, según lo que hayamos hecho en la vida, sea bueno o sea malo, pues vamos a tener una recompensa, ¿listo? Entonces esto fue todo por esta sesión y pues nada, Dios los bendiga y nos estaremos viendo más adelante.